Por la gracia del Señor, una vez más, de esta manera que no seguimos acostumbrándonos, tener que reunirnos cada uno en su casa y poder compartir este video que, con la buena disposición y voluntad de un grupo de jóvenes y hermanos que han estado trabajando durante esta semana, queremos compartirles a todos ustedes, queridos hermanos, este culto dominical virtual del 29 de marzo. Jóvenes han preparado cada uno en su casa estas canciones abreviadas por una cuestión del tiempo para que ustedes puedan disfrutarlas. Pero también hemos escogido 2 reflexiones de 10 minutos cada una por parte del pastor Salvador de Lutri, cuyos temas que él aborda son la ansiedad y el temor. Queremos decirte y dejarte una recomendación. Primeramente, recuerda aquellas palabras del Salmo 121, que dice: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Miren, de vez en cuando, y más en este momento que estamos sufriendo la pandemia, coronavirus, estamos sumidos en algún problema y mirando hacia abajo y no vemos cosas agradables y lo que Dios nos quiere mostrar. El pueblo de Israel solía entonar cánticos graduales, se le llamaba, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Mientras subía el camino que llevaba a Jerusalén para asistir a las 3 fiestas anuales de los peregrinos, encontramos en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero miren, a esta frase le sigue una respuesta muy importante. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. La pregunta sería en esta mañana: ¿podrás decir exactamente lo mismo? Quiero recordarte que el Creador, el Soberano, el Todopoderoso, no es un ser lejano, es un compañero permanente. Siempre está atento a nuestras circunstancias, siempre está dispuesto a guiarnos, y Él nos protege en nuestro viaje por la vida, desde ahora y para siempre. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo de aislamiento, de cuarentena, de incertidumbre, mantener la mirada fija en el Dios de los cielos, aquel que es nuestra fuente de ayuda en el camino de la vida? Al estar abrumados, quizás desanimados, llenos de ansiedad, debemos decir: levanta la vista, mantén la mirada en el Dios de los cielos, quien es nuestra única fuente de ayuda. Te lo repito: levanta la mirada, porque mi socorro viene del Señor. Y también puede ser tu experiencia. Que Dios bendiga este tiempo que hemos de compartir. Tierra está, cubierto está.
Vamos a orar y encomendar en las manos de nuestro Dios nuestras vidas para que Él haga lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros. Padre del cielo, te adoramos y te bendecimos. Te damos toda la gloria a ti, Padre. Gracias por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por la obra de tu amor, realizada allí en la cruz, para salvación y para darnos vida eterna. Gracias, bendito Padre, porque en medio de situaciones difíciles podemos apoyarnos en ti. Queremos levantar nuestra mirada hacia el cielo. Pero Padre, que sea la experiencia de cada uno de tus hijos. Que de esta manera podamos observar que tú eres un Dios guiador, un Dios protector, un Dios que desea lo mejor para cada uno de nosotros. Pero Padre, que cada uno de nosotros podamos estar dispuestos a permitir que tú hagas la tarea en cada uno de nosotros a través de tu Santo Espíritu. Reconocemos tu soberanía y queremos darte las gracias por lo que tú ya estás haciendo a través de esta pandemia. Oramos, Padre Celestial, por un verdadero despertar espiritual en tu iglesia, para que se pueda reflejar y manifestar en un verdadero despertar en la humanidad, buscando al Dios creador, pero al Dios salvador. Pedimos, Padre, que tú seas quien bendigas este tiempo que hemos de compartir todos juntos. Queremos agradecerte por el grupo de jóvenes de apoyo de canto y música que han estado preparando estas canciones. Agradecerte a todo el grupo de apoyo técnico para que este video pueda llegar en tiempo y en forma. Queremos agradecer y encomendar en tus manos tu palabra entregada por el pastor Salvador de Lutri. Bendice su vida, bendice su ministerio. Oh Padre, rogamos por aquellos que están débiles en la fe, para que tú seas también, que utilices este tiempo difícil, de prueba, de dificultad, para zarandear a aquellas personas que, siendo tus hijos, no tienen el deseo de buscar la comunión contigo. No tienen el deseo de buscar la comunión con sus hermanos. Oramos, Padre, que tú fortalezcas la congregación, que tú seas quien fortalezcas cada familia representada. Queremos darte toda la gloria a ti y lo hacemos en el mismo nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer en 1 Pedro capítulo 5, los versículos 6 y 7. Dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Un famoso psiquiatra español dijo que el termómetro de este siglo es la ansiedad. Ahora, la ansiedad no es algo novedoso, ¿no? Es una característica humana y todos los hombres experimentan ansiedad. Fíjense ustedes que en la Biblia, en la palabra de Dios, no hubo una época en que uno pueda decir en esta época no hubo ansiedad. Pedro nos habla acá de la ansiedad que estaban viviendo los cristianos. El Señor Jesucristo habla de la ansiedad en el Sermón del Monte. El rey David habla de la ansiedad en los Salmos. Salomón habla de la ansiedad en los Proverbios.
Quiere decir que lo único que marca este psiquiatra es que este tiempo tiene características especiales que levantan el índice de nuestra ansiedad. Es que nosotros hemos construido y vivimos en un mundo desproporcionado. Es decir, que hay algo que es la dimensión humana. Y el mundo nuestro excede ya la dimensión del hombre. Esto se nota cuando usted va a cualquier pueblo del interior, o cualquier pueblo del exterior también, donde usted ve las casas bajas y la gente es mucho más pacífica y menos ansiosa. Pero cuando usted llega a una ciudad como Nueva York, donde tiene edificios que tienen 300 metros, 400 metros de alto, que son 3 cuadras hacia arriba, donde hay gente que vive en ese ambiente y a lo mejor durante 3 o 4 meses no sale del edificio porque el edificio tiene todo, usted se da cuenta que hay algo desproporcionado allí. Y esta desproporción que acomplejó toda la sociedad hace que este mundo sea extremadamente vulnerable, porque todo esto, cualquier cosa que suceda, la pone en crisis. Y por otro lado, que nosotros estemos mucho más ansiosos porque las demandas de una sociedad así son mucho mayores. Vivimos, digamos, en una época de lo monstruoso, ¿no? Nada tiene la dimensión del hombre y el hombre se siente como una hormiga en ciertos lugares, como insignificante. Ahora, esos factores inciden en nuestra vida. Fíjese que, por ejemplo, el hombre antiguamente salía, sembraba la semilla y miraba el cielo porque esperaba la lluvia y además miraba que no viniera una plaga de langosta. Pero además de eso tenía 2 o 3 cosas que podían resultar catastróficas para él. Pero hoy usted sabe que el mismo hombre va a sembrar la semilla, tiene que tener esos mismos cuidados, pero además tiene que saber qué es lo que pasa en Wall Street, cómo se manejan los monopolios, cómo se manejan los oligopolios, qué problema hay con las devaluaciones, las sorpresas impositivas. Es decir, estamos en un mundo donde la ansiedad se ha acrecentado y por eso el psiquiatra dice, la ansiedad es el termómetro de la sociedad moderna. La multiplicidad de la ansiedad hace que muchas veces los cristianos empecemos a creer que el hecho de ser de Cristo ya me libera de toda ansiedad, de toda ansiedad. Yo no tengo que tener más ansiedad, porque soy algo así como recibir a Cristo, es como convertirme en un Superman espiritual, y en que la realidad nos resbala, y no es así. La realidad nos toca a nosotros porque vivimos la realidad, porque sufrimos los embates de la realidad, y porque nos impacta esa realidad y es lógico que aparezca en nuestra vida ansiedad. Hay que tener cuidado con no desnaturalizar al cristiano pensando que ser cristiano es alejarse de lo humano. Seguimos siendo humanos y tenemos todas las reacciones humanas. Lo que pasa es que tenemos además fe y el control del Espíritu Santo en nuestra vida, pero eso no nos quita que estemos ansiosos. Algunos pietistas radicalizados en algún momento enseñaban que los cristianos no tienen crisis, no tienen ansiedades, no tienen problemas, no tienen angustias, no tienen temores, no tienen sufrimiento. Eso es una barbaridad. El cristiano tiene todo eso y sufre frente a todo eso. El cristiano llora frente a la muerte, como lloró Jesús frente a la tumba de Lázaro, como lloraron los cristianos cuando murió Dorcas, como lloraron los cristianos cuando asesinaron a Esteban. Es decir, que en el cristiano aparecen todas estas cosas y la época que nos está tocando vivir es una época de ansiedad y de profunda ansiedad. Y lo que nos pasa con este virus y con todo el problema internacional que esto representa, aumenta nuestro nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque a la inestabilidad laboral, a los gastos imprevistos, a las cirugías que alguno puede tener inminente, a las amenazas, a la persecución, a todo esto, se ha sumado esto que es algo mundial. Tal vez hoy el nivel de la ansiedad ha llegado ya a un tope para muchas personas. Y no hay casa donde no se esté viviendo la ansiedad esta. Ahora, ¿qué hacemos frente a la ansiedad? Lo primero que tiene uno que saber es que no hay que negar lo que está pasando.
Porque lo peor que nos puede pasar es negar lo que está pasando. Lo que está pasando es un momento difícil, es grave, hay que tener muchos cuidados, no olvidemos que tenemos que obedecer a todo lo que dicen las autoridades y sobre todo las autoridades sanitarias, porque hay que tener cuidado con esto. De eso no estamos exentos. Pedro le está hablando en esta carta y en este pasaje que nosotros leímos a gente que está en peligro. ¿Por qué? Porque los cristianos estaban siendo perseguidos. Y esta es una carta que él manda justamente a esos cristianos que estaban perseguidos. Estaban en constante peligro. En muchos casos tenían que sufrir las prisiones, las cárceles, en otros la tortura y en otros la muerte. Y sabían que eso estaba a la vuelta de la esquina. A estos cristianos les escribe Pedro y les dice, echando todas vuestras ansiedades sobre él. Dice, en primer lugar, tienen ansiedades y es normal. El asunto es que tienen que manejarla espiritualmente. Tienen que echar esta ansiedad sobre él. En la vida presente hay dos tipos de problemas como los hubo siempre. Los que son manejables. Los problemas manejables los tenemos que manejar nosotros. Y los que no podemos manejar, que están más allá de nuestras posibilidades, y entonces no existen puertas abiertas delante nuestro, allí aparece la ansiedad, y en estos casos en que el problema no es manejable, es al que se refiere Pedro en este caso. Está diciendo, ustedes están ansiosos y no pueden solucionar este problema. Echen toda la ansiedad en él. Es decir, descarguen esto. Hay dos tormentas paralelas en la palabra de Dios que quiero recordarlas hoy para ustedes. Hay una tormenta que aparece en el Antiguo Testamento. Jonás toma un barco y hay una tormenta. Él se ha rebelado contra el mandato de Dios y está huyendo. En esa huida seguramente está ansioso. Pero cuando sube al barco y comienza la tormenta y esa tormenta no para, entonces la ansiedad se transforma en angustia, profunda angustia. Todos buscaban soluciones. Los paganos también buscaban soluciones. No encontraban la solución. Finalmente le piden a Jonás y Jonás no puede darle soluciones, pero le dice, mira, yo creo que viene por mí porque yo estoy en esta condición. Lo tiran al agua. Los discípulos en el Nuevo Testamento también estaban frente a una tormenta. Jesús estaba con ellos. Duerme en un almohadón que hay en la proa de la embarcación. Ellos tienen sobre quién echar la angustia. Y entonces cuando llega el momento de la tormenta, no llegan a la angustia. En medio de la ansiedad van a Jesús y le dice, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y entonces todo se distiende en la vida de ellos porque le encomendaron al Señor el camino que ellos no pueden hacer. Los discípulos habían recibido el mandato de cruzar y vino una tormenta. Hicieron lo humanamente posible, pero no pudieron pararla. Pusieron su ansiedad en el Señor. Cuando vieron que excedía lo que podía hacer alguien experto en la navegación, lo pusieron en el Señor. Jonás recibió el mandato y él no quiso entender lo que Dios decía. Llegó una tormenta en el mar, lo tiraron al agua, se lo tragó el famoso gran pez, y cuando está en el vientre del pez, entonces se da cuenta y echa toda su ansiedad sobre el Señor, y el Señor lo libera. Es notable, finalmente los dos llegan a en las dos tormentas se encuentran una respuesta. Jonás encuentra una respuesta final, pero tuvo que llegar al vientre del pez para encontrarla. Los discípulos sintieron la cercanía de Jesús y se acercaron a tiempo. Hay diferencias en el tiempo en la ansiedad. Jonás llevó su ansiedad hasta el límite y entonces cuando no pudo más, gritó, Dios mío. Los discípulos llegaron con su ansiedad al momento en que se dieron cuenta que ya no podían más y se acercaron a Jesús porque lo tenían cerca. Por eso Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjese, la frase tiene dos partes bien marcadas.
La primera parte es una orden, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esto es para obedecer. Yo tengo que hacerlo. Y hay un principio de fe. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es para creerlo. Quiere decir que yo obedezco porque creo. Y creo que el Señor está con nosotros y que nada se escapa de su control. Si ustedes van al Antiguo Testamento, se encuentran con David. Y David plantea el mismo caso. Y en uno de los salmos él dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, es decir, al que quiere estar cerca de Dios. Fíjense que los dos versículos dicen exactamente lo mismo. Tiene dos partes también lo que dice David. La primera parte, echa sobre el Señor tu carga. Echa sobre el Señor tu carga. Echando toda vuestra ansiedad en Él, decía Pedro. Y el principio de fe. Él te sustentará porque no dejará para siempre caído al justo. Quiere decir que hay un principio de fe. Las dos cosas aparecen allí. Lo que quiere decir que, ¿qué distancia hay entre David y Pedro? 1000 años. ¿Cuántos pasaron allí? Pero los dos nos dan la misma receta de parte de Dios. Hay que tomar la ansiedad y ponerla en el Señor. Necesitamos en este momento ejercitar nuestra fe también. Cuidado, la fe no nos exime de los cuidados que nos marcan. Repito esto una y otra vez, porque creo que muchos toman la fe como si fuera una panacea que soluciona todos los problemas al margen de los demás. No, tenemos que cumplir con todas las cosas que nos marca el calendario del Estado que está tratando de parar esto. Pero después que hemos cumplido todas esas cosas, que es la parte que tenemos que hacer, entonces tenemos que ejercitar positivamente nuestra fe en el Señor. Fíjense que en el libro de los Proverbios hay un versículo muy conocido, pero yo quiero leerlo en la versión popular, porque la versión popular lo acerca más al lenguaje de todos los días. Dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Este es el momento de la fe. Y es el momento de tomar la ansiedad que todos tenemos frente a lo que pasa y ponerla en el Señor. Y creer en aquello que dice Pablo a los Filipenses. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que falta conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Por lo tanto, no seamos derrotistas en medio de todo esto. El Señor todavía está en su trono y sabe lo que hace. Manejemos esta situación con criterio. No transformemos nuestra condición de cristianos en un desborde de Superman. No, tenemos que hacer todo lo que se nos dice, porque eso es preservar nuestra vida y nuestra salud. Pero además tenemos que confiar en el Señor y poner toda nuestra ansiedad sobre Él. Y la paz del Señor va a inundar nuestros corazones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y para siempre. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme
estamos en medio de la pandemia. Parece imposible, ¿no? Pero es verdad. Si alguien nos hubiera dicho, no sé, en diciembre o en enero, en diciembre del año pasado o en enero de este año, que íbamos a estar en esta situación, hubiera sido increíble. Hubiéramos creído que era ciencia ficción, pero sin embargo acá estamos. Y estamos atravesando un momento difícil. Cuando el 6 de agosto del año 1945 estalló la bomba atómica, una ola de miedo recorrió a toda la humanidad. Y creo que es comparable con lo que nos está pasando ahora, donde una ola de miedo recorre a toda la humanidad. En aquel momento, un filósofo existencialista que no ha sido estudiado convenientemente, Gabriel Marcel, analizó el fenómeno y dijo que ahora nos estamos sintiendo a la intemperie. Es interesante, el mundo está en la intemperie, decía él. ¿Qué significa? Que no tiene nada que lo proteja, no tiene ningún techo donde cobijarse, que nada lo está cubriendo frente a esa necesidad. Y yo creo que nosotros frente a esto podemos hacer nuestra la frase de Marcel: estamos viviendo a la intemperie, ¿no? En cualquier momento nos puede agarrar el chubasco, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero ya no depende de nosotros. Y esto produce miedo. Y yo quisiera hablar hoy acerca del miedo. El miedo es dice el diccionario de la Real Academia, es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o un daño que es real o puede ser también imaginario, porque a veces tenemos miedo porque nuestra imaginación nos lleva a eso. Yo recuerdo en mi adolescencia haber tenido miedo, pero un miedo totalmente imaginario. Después de leer los libros de Edgar Allan Poe, tenía miedo. No entraba en una habitación a oscuras después de haber leído, porque me quedaba esa impresión tremenda que él producía. Pero era totalmente un miedo imaginario. Pero hay miedos también reales. Edvard Munch, el pintor noruego, pintó, su vida había sido signada realmente por la desgracia. A los 5 años perdió a su madre por tuberculosis y a los 14 años perdió a su hermana también por tuberculosis. Y esto lo marcó. Un poco él también habla como César Vallejo de los ángeles negros que golpean en nuestra casa. Él también habla de eso. Pero un día dice que estaba caminando por la ribera de un río con 2 amigos y de pronto mira el cielo. Y era seguramente ese cielo con arreboles rojos cuando el sol comienza a ocultarse. Dice que se detuvo. Los amigos siguieron, pero él entró en pánico. Y entró en pánico porque imaginó en ese momento que lo que había allí era sangre, era fuego, y que el mundo estaba debajo de eso. Esto lo llevó a hacer una obra que es el símbolo mismo de lo que es el miedo. Y pintó más de 50 variantes sobre esa obra. Hace un resumen de lo que puede ser el siglo XX y el siglo XXI, donde el peligro no está localizado. Hoy tenemos un peligro que no está localizado. Aparece en cualquier parte y alcanza a cualquiera. El efecto del miedo puede ser paralizante para nuestra vida. Cuando es paralizante, el miedo se transforma allí en lo que llamamos pánico. Puede ser paralizante. Pero hay que vencer el miedo y hay que vencer la parálisis. Y para eso tenemos que actuar. ¿Por qué tenemos miedo? Tal vez esa sea la pregunta capital. En primer lugar, porque estamos sintiendo nuestra insuficiencia. No somos capaces de superar esto por nosotros mismos. No tenemos las herramientas para superar esto. Sentimos que se nos mueve el piso debajo de nuestros pies. En el Museo de Ciencias Naturales de Londres hay un lugar donde uno entra y comienza un terremoto y se mueve todo. Y uno tiene ahí la sensación de que realmente nada es seguro y que no puede hacer absolutamente nada cuando eso empieza a sacudirse. El miedo
miedo y la inseguridad son dos hermanas gemelas que dan como resultado la insuficiencia que nosotros tenemos frente a todas estas cosas. Ahora, ¿cuál es el remedio para el miedo? Mire, para el miedo hay un solo remedio, que es la confianza. Si usted quiere, la fe. El significado de confiar es interesante en todos los idiomas, pero sobre todo en el hebreo, porque significa apoyarse en algo, buscar algo en que sostenerse. En latín, confiar quiere decir tener fe. Vivimos en un mundo donde nos cuesta tener algo en lo que apoyarnos, y sobre todo en este momento, tener fe. Necesitamos muchas veces ver, tocar, probar, antes de entregarnos a algo. Porque incluso toda la sociedad nos ha hecho descreídos. Yo creo que acá tenemos que hacer dos cosas, que sería frente al virus, ¿no? Dos cosas que nos van a devolver la calma. En primer lugar, tomar las precauciones necesarias. No se olvide de esto. Ni misticismo ni magia. Ninguna de las dos cosas. Acá estamos frente a una realidad y sabemos que podemos hacer algo de nuestra parte para protegernos. No caigamos en esas falsas formas de fe, de decir yo no me cuido porque Dios me va a proteger, porque yo soy una buena persona. No. Esto no sirve para nada, no sirve para nada. Nosotros tenemos que hacer algo de nuestra parte. Tenemos que tomar las previsiones necesarias para que no nos alcance. Pero en segundo lugar, tenemos que poner la confianza en un lugar seguro. Muchas cosas pueden atemorizarnos y yo quisiera recordar algo que aparece en la Biblia. Allí hay un rey, el famoso rey David, se llama Jerusalén la ciudad de David por la importancia que tuvo en la parte fundacional de la nación. Estaba siendo perseguido por 3.000 soldados del rey Saúl, que era su enemigo. Y hay un momento en que está en un monte y el ejército de Saúl lo corre y da vueltas alrededor del monte. Pero finalmente, cuando Saúl se da cuenta que realmente él está allí, entonces abre 2 alas y él se encuentra entonces acorralado. Y cuando se encuentra acorralado, tiene que superar el miedo. Él ha encomendado su vida a Dios y es un hombre que cree, que tiene fe y le ha pedido a Dios que lo proteja. Pero en ese momento se siente perdido. No puede hacer ya nada porque todo lo que podía hacer lo había hecho. Y en ese momento aparece alguien que viene a Saúl y le dice: tenemos problemas con los filisteos que nos están atacando. Y Saúl se levanta con todos sus hombres y se va. Y uno dice, es la intervención de Dios en el momento oportuno para alguien que confiaba en Él. Y Él va a decir en uno de sus salmos: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo se supera el miedo? Se supera por medio de la fe. El mensaje de Jesucristo resucitado a sus discípulos fue paz a vosotros. Y el mensaje de Jesucristo para nosotros hoy es paz en el corazón de ustedes. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Él y pensamos que Dios está en el control también de todas las cosas y buscamos en Dios nuestro refugio, y rompemos las barreras que tal vez tengamos que nos están separando de esa relación íntima con Dios. Si nos acercamos a Él individualmente, si frente a Él declaramos: no merecemos nada, somos pecadores, soy pecador,
pero necesito en este momento la paz tuya y entrego mi vida en tus manos. Y entonces va a quedar el temor, por supuesto. Es decir, el temor me lleva a cuidarme, pero no el miedo, porque voy a tener paz en mi corazón. Deseo de todo corazón que en este momento usted pueda afirmarse en la confianza y en la fe en Dios, que es el único que puede darnos paz en medio de esta tormenta que estamos viviendo. Quisiera, hermanos, concluir este encuentro con Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. También encontramos en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante el coronavirus. Porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. 31:8. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Padre, queremos darte las gracias por el consejo de tu palabra. Gracias porque en ella encontramos cantidad de promesas de que tú no nos has de desamparar, que tú estarás con nosotros. Gracias, Padre, porque nos enseñas en ella cómo debemos enfrentar ante la situación del miedo y de la ansiedad. Cómo debemos superar esta situación, Padre, que reconocemos de que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos que agobian, que angustian, pero Padre, que realmente podamos poner toda nuestra mirada y nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Bendice, Padre, a cada uno de aquellos que están escuchando este video. Bendice a la congregación que se reúne en Ecuador 45 Chipoleti. Tú seas quien fortalezcas este tiempo de aislamiento, para que todos podamos acudir a tu palabra, acudir a la oración, y de esta manera poder disfrutar de vidas victoriosas en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que recibimos de ti, y queremos seguir esperando en lo que tú determines para cada uno de nosotros. Aceptamos tu buena voluntad. Te alabamos y te bendecimos. Despídenos con tu paz y con tu bendición.
En el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Su palabra es viva, que transforma el alma, llena de promesas que se harán una realidad en mí. Su palabra es eficaz, que a mi vida cambiará. Ella es poderosa, siempre está alumbrando mi caminar, porque ella todo es, y no hay con qué se pueda comparar. Y ella me cambió, ella poderosa es, ella aumenta mi fe, su palabra todo es para mí. Su palabra puede sostener mi vida en momentos de dificultad. Fuerzas ella me dará. Su palabra hace lo que nadie puede hacer. Dice lo que el hombre nunca nos dirá. Y es mi máxima autoridad. Y ella todo es, y no hay con qué se pueda comparar. Y ella me cambió, ella poderosa es, ella aumenta mi fe, su palabra todo es para mí. Ella todo es, y no hay con qué se pueda comparar. Y ella me cambió, ella poderosa es, ella aumenta mi fe, su palabra todo es para mí. Y ella todo es, y no hay con qué se pueda comparar. Y ella me cambió, ella poderosa es, ella aumenta mi fe, su palabra todo es para mí. Su palabra todo es para mí. Su palabra todo es para mí.